No es fácil conducir durante 37 horas de noche, especialmente con un niño de 10 años a bordo. Adelina estaba exhausta y deseaba que esta pesadilla terminara pronto. Estaban por llegar a la ciudad, donde su padre organizaría su tienda, colocaría sus productos y la gente los compraría. Por fin tendrían dinero. Decían que en Moscú se puede vivir bien, y que la ciudad en sí es preciosa, el imponente Kremlin, la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y la Catedral de Cristo Salvador. Los jardines de Moscú son particularmente hermosos en verano. De pronto, un ruido estruendoso y las sirenas la alarmaron, sabía lo que significaban y temía a la policía. Un coche se detuvo justo frente al de su padre, y su madre se puso en alerta. Un minuto después, un policía se acercó y pidió la documentación. Su padre la mostró e intentó zafarse diciendo que tenía un permiso de conducir, pero el cansancio era evidente en su esposa y su hija, y aún les quedaba un largo viaje por delante. Viajaban en un minibús familiar. El padre descendió del vehículo y abrió el maletero a la inspección del policía y sus dos colegas, quienes silbaron al ver el contenido: cadenas de oro, pulseras, collares, telas costosas, porcelana fina. El policía le preguntó si tenía licencia para vender esa mercancía, y el padre intentó apelar a la compasión mencionando el agotamiento de su familia, pero el oficial se mantuvo implacable. Decidieron llevarlos a la comisaría. Fue entonces cuando el padre empezó a mostrarse inquieto, lo que levantó sospechas. Al parecer, llevaba tiempo siendo buscado en Rumanía por contrabando. En un intento de escapar, el padre empujó al policía, pero los otros oficiales le apuntaron con sus pistolas. Adelina entendió que no podía esperar y saltó rápidamente del coche. Uno de los policías intentó seguirla, pero los gitanos son rápidos, y el bosque estaba cerca. Se escondió detrás de un árbol, y el policía pasó de largo sin verla. Respiró aliviada, pero pronto se dio cuenta de que estaba sola, en un país extraño y en terreno desconocido. No sabía a dónde ir, y temía que, si la encontraban, podrían incluso enviarla a un orfanato. Un lugar nada acogedor, sobre todo para una niña gitana. Los días siguientes se convirtieron para Adelina en un juego de supervivencia. Fue al barrio donde se encontraba el mercado y halló una casa abandonada en la que podía dormir sin ser vista. Encontró comida como frutas, verduras, bollos y galletas, y, con suerte, podía robar muslos de pollo, salchichas y embutidos. Varias veces estuvo a punto de ser descubierta por la policía. Era mejor cuando viajaba en el coche, con el calor, la comodidad, la comida y la familia cerca. Ojalá nunca hubieran salido de Rumanía. Ahora, tenía que enfrentarse sola a todo esto. Un día, mientras robaba unas manzanas, se escondió detrás de un camión y comenzó a comer apresuradamente cuando sintió que alguien la observaba. Giró la cabeza y vio a un chico un poco mayor que ella, con cabello rizado, ojos oscuros y una nariz ligeramente torcida. Él le hizo señas. Al acercarse, le preguntó en rumano quién era y cuánto tiempo llevaba en Rusia. Adelina le relató su desgracia. Él, que se llamaba Edar, la llevó al bosque donde había un campamento gitano. Todos la miraron con asombro al ingresar en su territorio. Adelina fue llevada ante el varón gitano Gacela, quien la observó detenidamente y notó un medallón con un grabado de un dragón. Le preguntó su nombre, y al oírlo, algo despertó en su memoria. Mencionó que conocía y respetaba profundamente a la familia Ho, quienes en el pasado habían vivido allí, antes de regresar a su tierra natal en Rumanía. Adelina le contó al varón cómo había llegado a Rusia y las circunstancias que la dejaron sola. El varón, conmovido, le permitió quedarse en su tienda. Así, Adelina encontró una nueva familia y un nuevo hogar. Conducir 37 horas por la noche no fue fácil, especialmente para Adelina, una niña de 10 años, que apenas podía soportar el cansancio. Esperaba con ansias que la pesadilla de aquel interminable viaje terminara pronto. Sabía que, al llegar a la ciudad, su padre abriría su tienda, sacaría los productos, y pronto tendrían dinero suficiente para vivir. Moscú, según escuchó, era una ciudad hermosa, con el Kremlin, la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y jardines que florecían en verano. Sin embargo, un estruendo inesperado y el sonido de sirenas la alarmaron.
Adelina sabía lo que significaban esas sirenas y temía que fuera la policía. Un coche se detuvo justo delante del suyo, y, al momento, un oficial de policía se acercó para pedir la documentación a su padre, quien intentó explicarle que estaban cansados y aún les quedaba un largo trayecto. Pero el oficial no cedió, pidió que abriera el maletero y, al ver su contenido cadenas de oro, pulseras, collares y vajilla de porcelana, comenzó a sospechar de contrabando. La situación se tensó cuando el padre de Adelina trató de resistirse y acabó enfrentándose al policía, que, junto a sus colegas, lo inmovilizó. En medio del caos, Adelina aprovechó para saltar del coche y correr hacia el bosque, refugiándose detrás de un árbol mientras el policía pasaba de largo sin notar su presencia. Ahora sola, en un país extraño, enfrentaba un dilema: no podía regresar sin arriesgarse a ser detenida, y tampoco quería terminar en un orfanato. Así comenzaron sus días de supervivencia, robando comida en el mercado y durmiendo en una casa abandonada. Un día, mientras robaba una manzana, conoció a Edar, un niño gitano que la llevó a un campamento. Allí, el varón gitano, Gacela, la aceptó en su comunidad, y Adelina halló una nueva familia entre ellos. Junto a Edar, bailaba en las calles de Moscú, aunque siempre debían huir de la policía que consideraba sus actuaciones como protestas ilegales. Con el tiempo, Adelina comenzó a sentir que la vida en el campamento gitano la sofocaba, especialmente ante las expectativas de casarse joven, como dictaban las costumbres. Recordaba su hogar en Rumanía, su propio cuarto donde se sentía segura. Pero volver no era una opción. Sola y sin apoyo, enfrentaba un círculo vicioso del que no parecía haber escape. Mientras Adelina miraba con tristeza su medallón con el dragón, un amuleto que su madre le había dado, sentía que la suerte la había abandonado. En ese instante, Alexei despertaba en su apartamento, sin recordar cómo una chica desconocida había terminado a su lado después de una noche desenfrenada de fiesta. Alexei llegaba tarde al trabajo, una vez más. Despertó a Diana y le pidió que se preparara para irse. Al principio, ella intentó convencerlo de quedarse un rato más en la cama e incluso insinuó que podían aprovechar la mañana juntos, pero Alexei decidió que era hora de ser responsable. Sabía que el dinero no llegaba solo, tenía que ir a la oficina para seguir manteniendo el estilo de vida que tanto le gustaba. Vivía en un apartamento en un complejo residencial en Tisinca, un lugar que había soñado desde el último curso de secundaria. No escatimaba en gastos, compraba los mejores licores, pedía la mejor comida, contrataba servicio de limpieza y le enviaba dinero a su madre para ayudarla. Sin embargo, últimamente había pensado en pasarse al teletrabajo, al menos la mayor parte de la semana, para no depender tanto de la oficina. Diana entendió que la diversión había acabado por el momento. Se levantó y empezó a vestirse con tranquilidad mientras Alexei, aún algo desganado, desayunaba con las sobras de la fiesta de la noche anterior. Salió finalmente hacia el trabajo, pensando en que la jornada terminaría pronto y que, al anochecer, volvería a reencontrarse con sus amigos en su bar preferido. Sabía que habría alcohol, risas, y chicas, y seguramente luego pasarían a visitar a un antiguo compañero de colegio. Mientras tanto, su madre, Tatiana, acostumbrada a la vida de negocios de su hijo, lo veía con preocupación. Aunque estaba orgullosa de él, como madre cariñosa, a menudo le reprochaba su comportamiento despreocupado. «Tienes 28 años y te comportas como un chiquillo de secundaria», le decía. Tatiana atribuía parte de esta rebeldía a la ausencia de Dmitri, el padre de Alexei, quien había fallecido cuando su hijo apenas terminaba el 9º curso. Al principio, la pérdida fue un golpe duro para Alexei, pero con el tiempo descubrió que sin su padre ya no había quien lo controlara. A pesar de su libertad recién adquirida, Alexei cumplió una promesa importante: fue a la universidad, tal como le había prometido a su padre antes de su partida. Durante años, Eva sufrió en silencio. Aliosa, quien antes disfrutaba del estudio, había perdido el interés por completo. Su mente estaba en otros proyectos, y aunque los profesores de la universidad le decían que no llegaría a nada bueno, él ya había conseguido una clientela propia y un flujo constante de ingresos. Podía permitirse lo que quisiera: equipo, ropa, comida, y parecía tener una vida exitosa y plena. Sin embargo, durante su tiempo en la universidad, empezó a cansarse de los estudios, exámenes y responsabilidades. Alguien puede ser mejor en eso,
pero yo quiero ser libre, pensaba. La juventud, después de todo, es pasajera. Su madre, Tatiana, no sabía cómo reconducir a su hijo. A ojos de muchos, Alexei tenía una vida resuelta, dinero, un espacioso apartamento, y toda la libertad que deseaba. Pero esa vida desordenada, de salidas y excesos, la preocupaba profundamente. Mientras tanto, Alexei le confesaba que no se veía como padre, ni siquiera como esposo. Eva, en un intento de apoyarlo y ganar experiencia, comenzó a trabajar en su empresa. Admiraba al Alexei de antes, el joven talentoso que soñaba con construir su propio negocio, y lo apoyó con entusiasmo hasta que alcanzó el éxito. Sin embargo, cuando vio su comportamiento errático y mujeriego, empezó a cuestionarse todo. Al descubrir sus aventuras con otras mujeres, su primer impulso fue dejar de hablarle e incluso renunciar al empleo, pero sabía que encontrar un trabajo así no sería sencillo, y su padre, quien había trabajado en el mismo puesto durante 30 años, no la habría entendido. Para él, el despido sería una pérdida insustituible y una amenaza a su estabilidad. En el fondo, Eva esperaba que Alyosha madurara, dejara sus excesos y la eligiera como compañera de vida. A pesar de saber que él seguía enredándose con otras mujeres, albergaba la esperanza de que un día él se diera cuenta de su valor y le propusiera matrimonio. Era una expectativa teñida de masoquismo, y en parte sentía que era la educación de su padre la que la hacía aceptar todo con resignación. Finalmente, Eva empezó a buscar otras oportunidades laborales y a considerar seriamente la propuesta de Semyon, un viejo amigo, quien le ofrecía estabilidad y respeto. A diferencia de Alexei, Semyon era un hombre paciente, dispuesto a esperar su decisión sin presiones ni juergas. A pesar de todo, Eva seguía sintiendo algo por Alyosha. Aunque sabía que él no estaba dispuesto a cambiar, no podía evitarlo. Mientras tanto, Alexei fue a su oficina y se sumergió en los documentos, recordando de pronto un acuerdo importante que tenía en 2 semanas. 2 empresarios rumanos, George y Dorin, querían adquirir una participación en su negocio. El trato era simple, ellos recibirían un porcentaje del negocio y, a cambio, él obtendría una suma fija basada en la facturación, además de pagarles una comisión de los ingresos. Era un acuerdo justo, según ellos, y Alexei lo veía viable. Sin embargo, había un problema, los socios potenciales parecían dar más confianza a los hombres casados, padres de familia o con una imagen más estable. Y Alexei, sin hijos y con fama de bebedor, tenía un pasado de deslices públicos, incluyendo una pelea en un restaurante que fue transmitida en televisión. Alguien con esa reputación no inspiraba confianza, y esto podría hacer peligrar el trato. Alexei consideró la posibilidad de pedirle a Eva que pretendiera ser su esposa, una especie de matrimonio temporal, para la ocasión. Incluso pensó en alegar que ella estaba esperando un hijo suyo, una mentira conveniente para inspirar la imagen de responsabilidad que tanto necesitaba. Pero sabía que Eva era honesta, siempre apegada a la verdad y a sus principios, por lo que dudaba que aceptara tal propuesta. La otra opción que se le ocurrió, aunque la desechó de inmediato, fue adoptar temporalmente a un niño para proyectar la imagen de un hombre de familia. Sin embargo, no podía concebir la idea de usar a un niño de un orfanato solo para dejarlo después de que el acuerdo estuviera cerrado. Sabía que sería cruel darle falsas esperanzas de un hogar solo para abandonarlo. A veces, Alexei se preguntaba si estaba viviendo su vida de la manera correcta, pero su orgullo lo frenaba de cualquier cambio. Recordaba que en su niñez y adolescencia solo había oído hablar de estudio y responsabilidad, y nunca había tenido la libertad de disfrutar. Así que ahora, sin ataduras familiares ni responsabilidades matrimoniales, quería disfrutar y ser libre. Alexei escuchaba a sus amigos decir que habían cambiado su libertad por esposas quejumbrosas, bebés llorones, pañales sucios y noches sin dormir. Él no quería ese tipo de vida, aunque este acuerdo parecía exigirlo. La oferta de los humanos era demasiado tentadora para rechazarla, pero debía proyectar la imagen de un hombre de familia. Mientras tanto, Adelina, una joven gitana, había decidido por primera vez alejarse de su grupo y se escondía detrás de un contenedor de basura, evitando a la policía. Intrigada, se acercó a la ventana de un restaurante elegante, admirando los platos en las mesas. Vivir en el campamento gitano significaba tener una dieta limitada a lo que conseguían por medios menos convencionales,
lujos como embutidos, chocolates o café rara vez llegaban a sus manos. Con curiosidad y algo de hambre, Adelina observaba el interior cuando Alexei, recién despertado de una resaca, entró al restaurante para desayunar. Al verla, se le ocurrió que podría presentarla como su hija por un día, lo que mejoraría su imagen ante los socios. La niña, que parecía abandonada, aceptaría con facilidad, pensó él. Al acercarse, Alexei la saludó. Adelina, sorprendida y asustada, intentó escapar, pero la oferta de ganar dinero despertó su interés. Aunque al principio le desconfiaba, recordó su sueño de abandonar el campamento gitano y llegar a Rumanía. Se dice que un niño podría viajar solo en tren y autobús, mintiendo sobre un pariente al que iba a visitar. Así que, tras algo de negociación, aceptó ayudar a Alexei a cambio de dinero. Alexei, divertido por el astuto regateo de la pequeña, accedió. Juntos entraron al restaurante, y Alexei pidió su desayuno habitual, ajustando la bebida para ella. El camarero, sorprendido de ver a una niña gitana con un cliente como él, observó mientras Adelina miraba rápidamente el menú y elegía unas tortitas, una de jamón y queso y otra de chocolate. Tras devorar su comida, ambos se dirigieron al apartamento de Alexei. Al entrar, Adelina quedó asombrada, nunca había visto un lugar tan elegante y acogedor. El apartamento de Alexei era deslumbrante, con lámparas de araña coloridas, espejos y cuadros enmarcados en oro, muebles elegantes y cortinas en tonos claros. En el centro de la sala de estar, un amplio sofá de forma inusual, casi como un garabato artístico, dominaba el espacio. Había también una gran televisión de pantalla plana y mesas de cristal. Las habitaciones eran amplias y luminosas, y Adelina se sintió como si estuviera en un palacio. Curiosa, comenzó a hacerle preguntas a Alexei, quería saber qué debía hacer, en qué habitación dormiría, qué comería y quién era realmente él. Alexei le indicó el sofá y el baño, que también la impresionó por su tamaño y orden. Le ofreció el sofá como cama y presumió de su trabajo como empresario. Sin embargo, Adelina no parecía muy impresionada. Para ella, Alexei era uno de esos hombres de negocios de la ciudad que los gitanos apodaban cerdos ricos, personas que podrían pagar bien por una celebración gitana en ocasiones especiales. Cuando miró por la ventana, Adelina quedó maravillada con la vista desde el piso 16. Sentía que estaba volando en el cielo, bañada por la luz del sol, con la gente en la calle viéndose tan pequeña desde esa altura. Aunque comenzó a aburrirse, no se atrevía a tocar nada en el apartamento. No era su casa, después de todo, y todo le parecía desconocido. De repente, el teléfono de Alexei, que había dejado en el pasillo, comenzó a sonar. Tras dudar un momento, Adelina decidió contestarlo. Era Eva quien llamaba, y Adelina se sorprendió al escuchar una voz desconocida, con un tono especialmente infantil. Se presentó y explicó que Alexei estaba dormido, pidiendo que no lo molestaran. Eva soltó una risita, pidiéndole a Adelina que le avisara cuando él se despertara. La joven prometió hacerlo y colocó el teléfono en la mesita junto a la puerta de la habitación de Alexei. Mientras cruzaba la estancia, Adelina escuchó ruidos que la alarmaron. ¿Serían ladrones? Sabía que hasta los apartamentos más seguros podían ser vulnerables. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando vio a una mujer entrar al piso. Aunque esperaba ver el apartamento en desorden, como si Alexei hubiera pasado otra noche de juerga, la mujer se sorprendió al ver a Adelina y le preguntó quién era. Adelina se presentó y explicó su presencia de forma precavida, omitiendo el trato con Alexei de hacerse pasar por su hija por una noche. Tatiana, la mujer, notó el desaliño de Adelina y, con una sonrisa, le ofreció ayuda para arreglarse. Adelina aceptó, y Tatiana la condujo al baño, donde la animó a tomar una ducha. Pensó que un peluquero profesional sería necesario para domar el cabello rizado y abundante de la chica, y también encontró un cesto lleno de ropa sucia. Para que se sintiera cómoda, le ofreció una bata que pertenecía a su hijo, esperando que a él no le importara. Mientras Tatiana y Adelina compartían un pequeño desayuno, esta última le habló de las tortitas que Alexei le había comprado. Tatiana, divertida, comentó, ese es el típico Alexei. Luego, empezó a enseñarle a Adelina cómo usar la cocina moderna, equipada con sensores y microondas, cosas que ella nunca había visto antes.
Fascinada, Adelina se unió a Tatiana para preparar una sopa, adelantándose a la hora del almuerzo. Al cabo de un rato, Alexei se despertó y, al entrar a la cocina, quedó atónito. Su madre, Tatiana, estaba usando su cocina y su lavadora para atender a la joven gitana. Aunque se sintió incómodo, tuvo que admitir que el aroma de la sopa era delicioso. Adelina le mencionó la llamada de Eva, y Alexei fue a devolverla de inmediato. Aprovechando un descuido, Tatiana le preguntó a su hijo si había decidido convertirse en padre. Alexei, algo evasivo, le dijo que luego le explicaría toda la situación. Eva le preguntó a Alexei qué quería. Ella mencionó que solo quería saber si él iría hoy al bufete, aunque entendía que tenía un cliente importante que necesitaba toda su atención. Le deseó buena suerte. Antes de finalizar la conversación, Alexei le pidió que no le contara a nadie lo del bebé. De regreso en la cocina, Tatiana comenzó a reprocharle a Alexei que no se preocupara por el aspecto de Adelina. Él, mentalmente, estuvo de acuerdo con la madre de la joven. Era necesario que la chica estuviera aseada y luciera perfecta para el futuro. Por suerte, aún le quedaban 9 días antes de que se concretara el trato. Mientras la ropa vieja de Adelina se lavaba, Alexei decidió utilizar los servicios de un mensajero para elegir la ropa adecuada. Aunque confió en la familia de su madre para que hicieran las elecciones, dejó claro que no tenía intención de vivir con la chica el resto de su vida. Mientras tanto, Alexei iba a trabajar con un recipiente especial de sopa. Adelina seleccionó su ropa favorita para estar en casa y para dormir. Tatiana le mostró un catálogo con uniformes escolares, consciente de que mientras su hijo estaba en el trabajo, ellas estarían solas. Para mantener a Adelina ocupada, Tatiana decidió hablar primero con ella. La joven no ocultó sus orígenes y le relató cómo había llegado a Rusia, su vida en el Tabor, y cómo hacía poco deseaba dejar atrás esa vida. Tatiana, conocedora de las costumbres gitanas, le expresó que, como mujer de ciudad, le parecían inapropiadas. A los 14 años, no es la edad adecuada para casarse, dijo. El estatus de una mujer se asemeja más al de un animal, y ser engañada por un hombre es lo normal, pero una mujer engañando es una pesadilla y un horror silencioso. Son costumbres medievales y una doble moral. Es bueno que hayas dejado atrás eso. Luego, ambas colgaron la ropa y se sentaron a cenar. Tatiana le enseñó a Adelina a fregar los platos. Es una pena que no pudiéramos sacar a la niña a pasear, comentó, pues la ropa vieja de Adelina estaba secándose y la nueva no llegaría hasta el día siguiente. Al no encontrar otra opción, Tatiana sugirió que Adelina preparara la cena juntas, a lo que la joven accedió con entusiasmo. Tania se sorprendió de lo rápido que aprendía Adelina. A los 10 años ya es una adolescente, pensó, una edad en la que los niños deberían ser capaces de hacer muchas cosas por sí solos. Adelina se mostró hábil con el cuchillo y los utensilios de cocina, memorizando rápidamente cómo usar la cocina y el microondas. Mientras cocinaban, se pusieron a ver televisión. Adelina estaba encantada, sobre todo porque el televisor era grande. En Rumanía, la televisión era pequeña y funcionaba mal. Al regresar del trabajo por la noche, Alexei se sorprendió gratamente al encontrar una cena casera ya preparada, contento de no tener que pedir nada. Tras la comida, Tatiana le susurró a su hijo que, además de ropa, sería buena idea comprarle juguetes y libros a Adelina, así como organizarle un colegio y llevarla a la peluquería, ya que su cabello estaba bastante descuidado. Sin embargo, Alexei se sintió un poco molesto por la posibilidad de que su madre y Eva se enteraran de la existencia de la joven gitana y quisieran participar en su educación. Sabía que Adelina pronto podría romper el silencio. En el trabajo, Eva le había hecho un interrogatorio humorístico sobre la chica que tenía en su piso, a lo que Alexei solo respondió que la había encontrado en la calle y la había acogido, sin mencionar el papel de Adelina en el próximo acuerdo. Cuanto menos supiera Eva, menos problemas tendría. Alexei comentó que la escuela de peluquería para Adelina se solucionaría, recordando su acuerdo. Pensó que, después de la transacción y de que Adelina se fuera, podría mentir a las mujeres y decir que no había necesidad de buscarla. Sin embargo, admitió que su madre tenía razón sobre la apariencia del cabello de la niña. Al día siguiente, el mensajero trajo toda la ropa que le quedaba bien a Adelina,
pero Alexei decidió que llevaría su uniforme durante el trato. Después de desayunar, llevó a Adelina a la peluquería, donde le cortaron un poco el pelo para que no pareciera tan descuidado. Adelina estaba encantada con su nuevo look, sintiéndose como una princesa. En los días siguientes, la princesa se acostumbró al apartamento de Alexei y comenzó a interesarse por los discos de películas que había bajo su televisor. A menudo paseaba por el parque infantil del complejo de apartamentos y disfrutaba mucho de esos momentos. Una vez, a sugerencia de Tatiana, Adelina se dio un baño, lo que enfadó a Alexei, quien empezó a notar que la joven no se sentía cómoda durmiendo en el sofá y que cocinaba para él, no solo para ella. Alexei no discutía este último punto, pues apreciaba que Adelina cocinara a su gusto, lo que reducía sus gastos en comida, ya sea en casa o en restaurantes. Sin embargo, al segundo día de su estancia, la constante curiosidad de Adelina comenzó a irritarlo. Su actitud sarcástica y su presencia en general se sentían como una interferencia en su vida. Alexei deseaba volver a divertirse con sus amigos y mujeres, disfrutando de noches de bebida, pero sentía que era imposible con un niño a su cargo. Se preguntaba qué pensarían de él. Sus amigos ya le cuestionaban por qué había dejado de llamarlos a su casa. Su madre solía visitarlo 2 veces al día, indagando si había inscrito a Adelina en la escuela, a lo que él respondía con mentiras, alegando que no la aceptaban por su apariencia gitana y sus malas notas en la selectividad. Afortunadamente, la niña no pintaba en las paredes, rompía cortinas ni desordenaba la casa de ninguna manera. Alexei anhelaba que ese día finalmente llegara el momento del trato planeado con el rumano, para así poder volver a su antigua vida de diversión. Era una pena que Adelina, por un tiempo, hubiera olvidado su vida en Tabor y disfrutara de la ciudad. Pensó que no era tan malo estar allí, ya que tenía comida y muchas comodidades a su disposición. Tatiana al menos la escuchaba, le enseñaba a leer y le hablaba sobre la ciudad, sus costumbres y su gente. Adelina comenzaba a pensar que las personas del pueblo no eran tan malas, que tenían su propia moral y su idea de la felicidad. Mientras miraba su talismán, se convenció de que le traería suerte. Una vez, Alexei aceptó la ayuda de Eva para llevar a Adelina al cine y a la heladería. Aunque no quería hacerlo, su madre, ocupada, le insinuó que debía llevar a su hija. Eva llevó a Adelina gustosamente a los lugares deseados, y Alexei esperaba que, tras esto, Eva lo maldeciría por haberle dado a su gitana. Para su sorpresa, regresaron felices, disfrutando del dibujo animado y del helado, riéndose de que él se había perdido la diversión. Eva entonces le recriminó a Alexei: ¿por qué conviertes a la niña en un monstruo si la tratas bien y con respeto? Ha tenido un destino difícil, la separación de sus padres y una vida infeliz en Tabor. Alexei se sorprendió al escuchar sobre el pasado de Adelina, pues solo tenía un conocimiento superficial de la vida gitana, y más bien la idealizaba. 2 días después de aquella conversación, Eva le sugirió que debería ser más amable con ella. Sin embargo, Alexei comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo para evitar ver a Adelina. Se preguntaba por qué el jefe de la empresa empezó a visitarlo más a menudo, pero pronto se dio cuenta de que su desatención hacia el trabajo estaba provocando defectos en su gestión. Lo peor era que los clientes comenzaban a disminuir poco a poco. Adelina, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que le encantaba su nueva vida, en particular el apartamento de Alexei. La increíble vista desde las ventanas, el saber que siempre había agua para lavarse y comida para comer, le brindaban una sensación de bienestar que nunca había experimentado. Alexei solía pedir que le llevaran la compra a su apartamento, aunque para Adelina ir a la tienda más cercana no era un problema. A ella también le gustaba pasear, no solo por el patio de recreo, sino también por los alrededores del complejo de apartamentos, especialmente por la noche, cuando se encendía la iluminación. Sin embargo, Alexei desaprobaba esos paseos, temiendo que alguien pudiera llevársela y arruinar sus planes. Le agradaba la actitud de Eva y Tatiana hacia Adelina, quienes se dedicaban a entretenerla y charlar con ella, sin moralinas ni sermones. Tatiana le había explicado que en su sociedad se valora el respeto y la comprensión mutua. Con el tiempo, Adelina aprendió a limpiar bien el apartamento y también adquirió un nuevo pulpo de juguete como su favorito. Poco a poco, Alexei se fue acostumbrando a la presencia de Adelina en su hogar. No se trataba solo de la comida que ella preparaba o de la limpieza del lugar,
sino de la propia compañía de Adelina. La chica, por su parte, cambió su actitud hacia Alexei, dejó de ser sarcástica y cortante, y comenzó a tratarlo como a un buen amigo. Eva le había contado una vez sobre la muerte del padre de Alexei, lo que ayudó a Adelina a comprender el dolor de perder a un ser querido, y su perspectiva hacia el joven empresario se transformó. Adelina también se dio cuenta de que Alexei no era indiferente a Eva, aunque por alguna razón no estaban juntos. Extrañaba mucho a sus padres, pero comprendía que no saldrían de la cárcel. Edar también la extrañaba, pero ya había decidido que cuando el trato con Alexei concluyera, sus caminos tendrían que separarse. Le enseñó a Adelina cómo encontrar el horario de trabajo. Aunque estaba un poco avergonzada ante Gacela y los demás gitanos, sabía que ellos le habían salvado la vida. No obstante, había comprendido que no podría ser una gitana como ellos, egoístamente, no podía vivir así, pero era su vida, como le habían dicho Tatiana y Eva. Una vez, durante un paseo, Adelina se encontró con Dar, quien apenas la reconoció por su nuevo peinado y su ropa diferente. El adolescente se disgustó al instante y exigió una explicación, pensando que la policía la había atrapado. Sin embargo, al verla bien vestida y alimentada, se dio cuenta de que estaba viviendo feliz. Adelina intentó mentirle, diciendo que solo estaba trabajando encubierta y que regresaría pronto al Tabor, pero Dar no se dejó engañar. Comenzó a acusarla de traicionar a los gitanos y convertirse en una más del pueblo. Se lo contaré a Gacela. No puedes volver al Tabor. Y si te atreves a hacerlo, te arrepentirás, la amenazó. Acababa de volver del trabajo y se encontró con una escena confusa. No entendía el rumano, pero por la expresión de enfado y los gestos del chico, estaba claro que discutía con Adelina, quien estaba al borde de las lágrimas. Alexei, por alguna razón desconocida, no toleraba que alguien amenazara a Adelina, especialmente cuando Edar estaba a punto de irse. Sin pensarlo, Alexei agarró a Edar y lo persiguió por la calle. Era un hombre de negocios con buenos rastreadores a su disposición, y no tendría problemas en encontrar a cualquier gitano, especialmente a Edar, que entendía ruso. Las palabras de Alexei hicieron que Edar huyera hacia Tabor. Gacela no estaba contenta al enterarse de que Adelina les había traicionado, ordenó que la apedrearan si la encontraban. Cuando Adelina y Alexei subieron a su apartamento, ella se sentía dolida y amargada. Edar era su amigo, y no lo consideraba un prometido, sino simplemente un compañero, no quería que su relación se rompiera de forma tan cruel. Aunque Alexei no profundizó en el alma de Adelina tras este incidente, sentía dudas sobre el trato y se preguntaba a dónde iría la gitana. Esa noche, Adelina lloró en soledad. Solo Alexei podía oír sus sollozos, pero no sabía cómo consolarla. Era una situación desconocida para él, no recordaba la última vez que había visto a alguien llorar y nunca había consolado a nadie antes de un gran trato. Faltaban 2 días para que se llevara a cabo. Durante la pausa para comer, Alexei le propuso a Eva que lo acompañara. Ella mostró un gran interés. Poco a poco, Alexei iba cambiando, el mujeriego y desinteresado que había sido estaba desapareciendo. Ahora se mostraba como un gerente serio y responsable, posiblemente el padre de Eva, y esperaba que su conversación girara en torno a sentimientos, pero la llamó por el asunto del trato. Sin duda, daría la impresión de que era un hombre de familia, y pensó que tener a Eva a su lado le inspiraría más confianza, sobre todo porque era su mejor amiga y no podría rechazarlo. Le recordó a Eva sobre el trato y le preguntó si podía hacerse pasar por su esposa o prometida mientras durara el mismo. Al digerir las palabras de Alexei, Eva comprendió por qué había recogido a Adelina en primer lugar. Sin paternidad ni responsabilidad de por medio, Liosa había usado a varias mujeres para sus placeres pasionales, ahora pensaba utilizar a una pobre huérfana que ya había sufrido bastante. Eva se sintió decepcionada, como si se le hubiera caído la venda de los ojos. Se preguntó por qué seguía con este hombre, todavía con la esperanza de que algún día cambiaría. «Sabes, Liosa, creía que habías comenzado a cambiar», le dijo Eva, enfadada. «Pero sigues utilizando a la gente. Para ti, las personas no son más que juguetes, ¿y qué pasará después del trato? Adelina y yo volveremos a nuestras vidas normales. Como si nada hubiera pasado. ¿Y qué pasa con Adelina?
Pensaste que había olvidado que nunca piensas en nadie más que en ti mismo. Eva se levantó de la mesa y tiró la nota de su almuerzo. Alexei intentó detenerla para explicarle que él mismo no sabía qué hacer con Adelina y que Eva podría ayudarlo. Intentó disculparse, pero ella lo llamó imbécil y se marchó. A Alexei le había desaparecido el apetito al llegar a casa. Adelina se sorprendió al ver su rostro triste, pero no preguntó, sabía que a Alexei no le gustaban las preguntas. Sin embargo, durante la cena, él le confesó que había tenido un desacuerdo con Eva, lo que dejó a Adelina muy disgustada. Tenía la esperanza de que ellos se convirtieran en pareja, mientras que Alexei esperaba que Eva se calmara y que al día siguiente pudiera disculparse con ella. Pero el milagro no ocurrió. Al día siguiente, cuando Alexei llegó a la oficina, vio que el escritorio de Eva estaba vacío. Sus objetos personales, como su llavero y sus divertidas pegatinas, habían desaparecido. En su despacho encontró una carta de dimisión sobre su escritorio, junto con una nota que decía, «Olvídame de una vez por todas. Me casaré con otro». Alexei se sintió atrapado. Un amigo de su mejor amigo se dio cuenta por primera vez de que Eva era mejor no solo que todas las chicas que había conocido, sino que superaba a todos sus amigos juntos, quienes solo venían a tomar una copa y hablar de mujeres. Eva había estado con él desde el principio, apoyándolo sin pedir nada a cambio, podría haber sido más que una simple empleada en la empresa, pero Alexei se dio cuenta demasiado tarde. El día del trato estaba fijado para las 18. Alexei se aseguró personalmente de que Adelina luciera impecable en su uniforme escolar, con un buen corte de pelo. La gitana estaba un poco nerviosa, ya que sabía que después del trato, su vida cambiaría radicalmente. Probablemente nunca volvería a ese apartamento ni a ver a Tatiana. Ese día, antes del trato, Adelina miró varias veces la ciudad desde la ventana, una vista que nunca olvidaría. Cuando Alexei y Adelina llegaron al banco, 2 rumanos les esperaban. Todos se asombraron al ver a la que creían su hija adoptiva, el aspecto gitano de Adelina delataba su falta de parentesco. También notaron que la chica estaba bien peinada. Alexei y Adelina se sentaron a la mesa frente a los rumanos, pero a Adelina no le gustó que sonrieran tan ampliamente, como si estuvieran tramando algo malvado. Estaban tramando algo malvado, como solía decir su madre. Entonces, Alexei miró el contrato, que estaba en rumano, y recordó que Adelina era rumana, así que decidió dejarla leerlo sin prestar atención a las caras de perplejidad de los futuros inversores. Adelina leyó en voz alta el contrato y, para sorpresa de Alexei, se dio cuenta de que había condiciones muy diferentes. Según este contrato, si Alexei lo firmaba, entregaría todas sus acciones a estos 2 rumanos, es decir, vendería todo su negocio y no recibiría nada, ni siquiera un interés, convirtiéndose así en un indigente. Los rumanos habían dicho que, tras comprar una acción, le darían dinero para el volumen de negocios, y él les daría un porcentaje de los ingresos. Alexei exigió una explicación a los rumanos y pidió un contrato en ruso, pero ellos se pusieron nerviosos y comenzaron a alegar que habían olvidado el contrato en ruso y que la chica podía haberlo leído mal. «Es una niña», argumentaron. Adelina, indignada, les respondió que ella era de Rumanía y que sabía rumano. El personal del banco también sospechó por la ausencia del contrato. A Alexei no le gustó la situación, así que salió al pasillo en busca de un traductor profesional de rumano. Por suerte, el traductor vivía cerca del banco. Comprobó el texto del contrato y confirmó la traducción. Alexei canceló el trato y le dijo a los rumanos que se fueran y que nunca más volvieran a aparecer en su vida, o los entregaría a la policía por fraude. El personal del banco y el traductor fueron testigos de este incidente, y en la oficina donde se iba a realizar la transacción había cámaras colgando. Los rumanos, molestos y humillados, se fueron con las manos vacías. Adelina salió del banco y, para animarla de alguna manera, Alexei le propuso ir a un restaurante de sushi. La gitana accedió encantada y, mientras comían, ambos comenzaron a relajarse, disfrutando de la compañía y del sabor de los platos exóticos. Accedió encantada mientras comían. Alexei miró a Adelina y pensó que ella le había ayudado a convertirse en una persona diferente, le había abierto los ojos a su vida. Ahora todo le parecía distinto, sus antiguas fiestas en casa de Vara no le resultaban tan divertidas.
Las celebraciones de Vara estaban llenas de excesos y alcohol, con su casa grande y su dinero, pero él solo sufría resaca todos los días, gastando dinero en limpieza y discutiendo con los vecinos por el ruido. De repente, como si fuera una orden, uno de los amigos de Alexei le llamó para felicitarle por el trato. Aún no conocía todos los detalles, así que sugirió que recordaran el pasado, pero mencionó que tenía un bebé y que llamaría más tarde. La vida de Adelina era ahora más importante para él. Satisfechos, Alexei y Adelina volvieron al piso. Entonces, el hombre de negocios sentó a Adelina en el sofá y le dijo que no podía dejarla ir sola a Rumanía. Llegarás a la antigua casa y no podrás conseguir trabajo siendo menor de edad, le explicó. Adelina se dio cuenta de que tenía razón, no podía volver al Tabor. Vivir en su antigua casa favorita en Rumanía significaba que un niño que se queda sin padres podría ser llevado a un orfanato. Alexei, vacilante y temeroso de asustar a la niña, se ofreció a quedarse con ella el resto de su vida. Le dijo que no tenía que preocuparse por su ropa. Adelina se preguntó si realmente había estado viviendo una vida maravillosa en ese piso, en un barrio mucho mejor que en Tábora, incluso mejor que en Rumanía. Sería una tontería dejarlo todo, sobre todo si allí la querían y la respetaban. No necesitaba robar, ni huir de la policía. Además, Alexei había suavizado su actitud hacia ella. Mira, no estoy tratando de ser tu padre, solo quiero ayudar, dijo. Al darse cuenta de que era un asunto serio para una niña de 10 años, Alexei recibió otra llamada de su amigo, quien le preguntó si habría fiesta. Alexei respondió con firmeza que no, y Adelina se preguntó a dónde la llevaría su decisión. Se cuestionó qué pasaría si cometía un error y Alexei se arrepentía de haberla dejado quedarse. Después de todo, llevaba 8 días en casa de Alexei. Dijo algo sobre la escuela, y que si la lastimaban allí, su aspecto gitano la delataría, lo que podría dificultarle encajar en el programa escolar. Pero, por otro lado, la posibilidad de una vida mejor la llenaba de esperanza. Alexei esperaba que Adelina dijera que sí, que se quedaría. No quería separarse de la chica, ya la había perdido una vez, pero tampoco quería obligarla a nada. Adelina miró su talismán y recordó a su madre hablando de un ritual especial en el que se lanzaba el talismán como una moneda. Dependiendo del lado que quedara arriba, se podía tomar una decisión. Adelina lo arrojó y, al ver que el talismán mostraba un dragón, sintió una chispa de esperanza. Alexei le ofreció la siguiente opción: él sería su tutor hasta que cumpliera 18 años, y luego ella decidiría si regresar a Rumanía o vivir en Rusia, pero en otro lugar. Adelina aceptó vivir con él hasta que cumpliera la mayoría de edad. 8 años no era mucho tiempo para esperar. Más tarde, cuando Alexei se fue a trabajar, un amigo volvió a llamarle para saber si se había emborrachado la noche anterior, ya que él se había negado a asistir a una fiesta. Alexei le respondió, con calma pero con firmeza, que en los próximos años no habría más fiestas ni bebida, porque tenía cosas más importantes que hacer. Cuando empezó el proceso de custodia, se reveló que Adelina era hija de contrabandistas rumanos. Alexei se aterrorizó al pensar que le quitarían a la niña, que ya tenía padres, pero, por desgracia o por suerte, los contrabandistas fueron condenados a 7 años de prisión. Iban a ser enviados a Rumanía al día siguiente, por lo que a Alexei se le permitió hacerse cargo de la custodia de Adelina. Incluso se ofreció a organizar un encuentro entre Adelina y sus padres en la celda. Ella aceptó tímidamente, temerosa de sus reacciones por el hecho de que iba a vivir con un extraño. Sus padres, al enterarse de que su hija viviría con un hombre de negocios, se sintieron preocupados, pero se alegraron de que un joven, y sobre todo rico, estuviera dispuesto a cuidar de su hija mientras ellos cumplían condena. Los padres expresaron su deseo de volver a ver a Adelina. Ella se sintió aliviada al darse cuenta de que sus padres no estaban enojados con ella. Como regalo, Alexei se aseguró de que Adelina tuviera su propia habitación, con todos los muebles necesarios, teniendo en cuenta sus preferencias y deseos. También le regaló un smartphone y ropa nueva. Alexei encontró una escuela no muy lejos de su complejo de apartamentos. Adelina realizó algunos exámenes y los profesores quedaron satisfechos con sus resultados, por lo que la aceptaron en cuarto curso. Al principio, Alexei estaba preocupado por cómo reaccionarían los niños ante Adelina, pero sus preocupaciones resultaron ser infundadas.
Adelina tenía el don de deshacerse de los niños ofensivos, y ni una sola vez Alexei fue llamado a la escuela. Con el tiempo, descubrió que su vida se había vuelto mejor y más colorida. Juntos visitaron distintos lugares de Moscú, el Kremlin, la Catedral de Cristo Salvador, y el Parque Acuático de Luzhniki. Adelina estaba encantada con estos sitios. Ya no experimentaba la sensación desagradable que le dejaban las fiestas de borrachos, que solo hacían que quisiera dormir o vomitar y ensuciar el piso. La presencia de Adelina creó un ambiente agradable en el apartamento, ahora la habitación estaba limpia y siempre había comida en la nevera, y las relaciones con los vecinos habían mejorado. Alexei no tenía intención de celebrar fiestas de borracheras ni de perseguir a mujeres extrañas. Los amigos de Alexei se enteraron de la llegada de la niña y vieron en ella la razón de su reticencia a salir de fiesta. No lo entendieron y, descontentos, lo descartaron. Resultó que no eran tan amigos después de todo. Tatiana, su madre, vio los cambios en su hijo y en su hogar, y se alegró mucho por Alexei y por Adelina. Lo más importante era que ahora tenía una nieta. Sin embargo, Tatiana se sorprendió al darse cuenta de que Eva había dejado de visitarlos y de relacionarse con ellos. Alexei mintió, diciendo que acababan de romper, sin querer entrar en detalles por miedo a una reacción violenta de su madre. No obstante, Eva también se dio cuenta de que Alexei había cambiado, lo vio varias veces llevar a Adelina a la escuela. Pero ella ya había dado su consentimiento a su familia y pronto se casaría, lo que alegró mucho a su padre. En su boda, Eva no invitó a Alexei ni a Adelina. Quería hacerlo, pero su futuro marido insistió en que era innecesario y que solo se perjudicaría a sí misma. Desde hacía 5 años, Adelina estaba segura de que su mascota, Príncipe, le traería suerte. Su vida era hermosa y no se arrepentía de su decisión de quedarse con Alexei. Tenía su propia casa, su propia habitación, amigos en la escuela y muchas oportunidades, podía ir a donde quisiera o comprar lo que quisiera. Y lo más importante, tenía a un papá y una abuela, comenzó a llamar papá a Alexei 1 año después de conocerse. Se compraron una casita en las afueras de la ciudad a la que iban. Durante el verano, viajaron juntos a Italia, Francia, Grecia, España y China. Adelina, quien es vocalista y tiene una hermosa voz, ha actuado en escenarios de restaurantes y en fiestas de cumpleaños a lo largo de los años. Cada vez está más guapa, y Alexei se siente orgulloso de ella. La empresa de Alexei está prosperando, y las cosas van mejor que hace 5 años. Sin embargo, recientemente ha comenzado a pensar en trabajar a distancia para estar más cerca de su hija y seguir teniendo tiempo para hacer deporte. Ha empezado a hacer footing y a jugar al tenis, buscando aprender algo nuevo. Tatiana, su madre, está contenta de que su hijo se haya convertido en un hombre responsable y tiene una nieta preciosa a la que aprecia mucho. Se visitan a menudo y socializan en familia. Es una pena que Alexei no tenga novia, pero tal vez eso cambie pronto. Hay una mujer joven llamada Nastia, que se divorció de su marido y ahora cría sola a su hija. A Alexei le gusta Nastia, y a Adelina no le importaría que su padre saliera con ella. Lamentablemente, Eva se suicidó hace 6 meses, y su marido resultó ser un deshonesto con tendencias sádicas. Le decía que no fuera a trabajar y que se quedara en casa, donde a menudo la golpeaba para desahogar su rabia y cansancio. Ahora el padre de Eva se lamenta, pues no tendrá a nadie que le dé un vaso de agua en su vejez. Su yerno se deshizo inteligentemente de sus nietos, dejándolo solo en su piso. Alexei y Adelina se enteraron de la muerte de Eva y se sintieron inconsolables. A pesar de ello, él se buscó una hermosa novia que lo atiende fielmente. A veces, en la ciudad, veía a Adelina y experimentaba sentimientos encontrados, intentó odiarla, pero había una mezcla de añoranza y pesar por su ausencia en sus vidas. Los padres de Adelina están cumpliendo su condena. A menudo le escriben y la llaman, diciéndole que siempre la están esperando. Sin embargo, Adelina ha comenzado a cuestionarse si debería dejar Moscú por completo, ya que aquí hay personas que la quieren. Al hacerse un poco mayor, reflexionó sobre la irresponsabilidad de sus padres, quienes hace 5 años tomaron decisiones cuestionables. Se preguntaba por qué habían estado involucrados en el contrabando, ¿era realmente tan malo en ese momento? Adelina compartió sus pensamientos y preocupaciones con Alexei.
Ella sabía que tendría que verlo por sí misma, a pesar de que probablemente irían juntos, quería observar su comportamiento. Quería asegurarse de que sus padres tuvieran la intención de llevar una vida honesta. Si llegaran a engañarla nuevamente, Alexei la apoyaría y la ayudaría en lo que necesitara. A medida que pasaban los días, la vida de Adelina y Alexei se llenaba de una calidez y un sentido de pertenencia que nunca habían experimentado. La joven se dio cuenta de que, aunque sus padres la habían dejado, la vida que había construido en Moscú con Alexei y su abuela Tatiana era invaluable. La familia que había encontrado en esta ciudad era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Un día, mientras disfrutaban de un tranquilo almuerzo en su acogedora casa en las afueras de la ciudad, Adelina tomó la iniciativa de hablar con Alexei sobre sus inquietudes respecto a sus padres. Con una voz llena de determinación, dijo: Alexei, he estado pensando mucho en mis padres. Aunque me dicen que siempre me están esperando, creo que debo tomar mis propias decisiones sobre mi vida y mi futuro. Alexei, que estaba acostumbrado a escuchar sus pensamientos más profundos, la miró con cariño y le respondió: Entiendo, Adelina. Siempre estaré aquí para apoyarte en lo que decidas. Lo más importante es que te sientas feliz y segura. Las palabras de Alexei llenaron a Adelina de confianza. Esa misma tarde, decidió escribir una carta a sus padres, expresando sus sentimientos y planteando la idea de visitarlos en la prisión. No sabía cómo reaccionarían, pero sentía que era necesario dar ese paso para cerrar el capítulo de su infancia. Los días pasaron rápidamente mientras Adelina se preparaba para su visita a los padres. Finalmente, el día llegó y, con el apoyo incondicional de Alexei, se dirigieron juntos a la prisión. Cuando entraron, su corazón latía con fuerza, pero sabía que era un paso que debía dar. Al ver a sus padres en la sala de visitas, se sintió abrumada por una mezcla de emociones. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuertemente. Adelina, te hemos extrañado tanto, dijo su madre con voz temblorosa. Siempre has estado en nuestros pensamientos. Adelina se sentó frente a ellos y, tras un breve silencio, comenzó a hablar. He estado pensando en lo que pasó, en por qué tomaron esas decisiones. Entiendo que la vida no siempre es fácil, pero he encontrado un hogar aquí. Alexei me ha cuidado y me ha dado una nueva familia. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. A medida que la conversación avanzaba, Adelina sintió que la tensión se disipaba. Hablaban de sus sueños, sus esperanzas y los errores del pasado. La sinceridad de sus palabras creó un puente entre ellos. Adelina, lo sentimos mucho. Nunca quisimos que esto te afectara. Si alguna vez hay algo que podamos hacer para compensar, por favor, dínoslo, dijo su padre. Después de una hora de charla y risas, Adelina se despidió de sus padres, con la certeza de que aunque su vida había cambiado, aún había amor entre ellos. La visita le dio un nuevo sentido de cierre y paz. Con el paso de los meses, la vida continuó evolucionando. Alexei se estaba convirtiendo en un empresario exitoso, expandiendo su empresa y comenzando nuevos proyectos. Adelina, por su parte, se dedicó a la música, descubriendo su talento para el canto. Las actuaciones en restaurantes y eventos le permitieron ganar confianza y un poco de dinero extra. Un día, mientras se preparaba para un gran espectáculo en un club de la ciudad, Alexei se acercó a ella con una gran sonrisa. Adelina, he estado pensando en lo mucho que has crecido y lo lejos que has llegado. Quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti, le dijo. Adelina sonrió, sintiéndose llena de gratitud por su apoyo constante. Esa noche, su actuación fue un éxito rotundo. La audiencia aplaudió con entusiasmo y al final del espectáculo, una mujer se acercó a ella. Eres increíble, deberías considerar presentarte a un concurso de talentos, le sugirió. La idea resonó en la mente de Adelina. Nunca había pensado en esa posibilidad, pero la emoción de las luces del escenario la invadió. Con el apoyo de Alexei y Tatiana, Adelina se inscribió en un concurso de talentos local. Pasaron semanas de ensayo y preparación, y mientras tanto, Alexei también estaba lidiando con su propia vida personal. Conoció a Nastia, una mujer joven y amable, que se convirtió en su amiga y confidente. Al principio, Alexei era reacio a salir con ella, pero poco a poco,
Se sintió atraído por su dulzura y fortaleza. Tatiana también animó a Alexei a seguir adelante y explorar esta nueva relación. Finalmente, el día del concurso llegó. Adelina estaba nerviosa, pero con Alexei a su lado, su ansiedad se disipó. Subió al escenario y, cuando comenzó a cantar, sintió que la música la envolvía. Su voz resonó con emoción y, al finalizar, recibió una ovación de pie. El jurado estaba impresionado y, después de unos días de deliberación, le anunciaron que había ganado el concurso. La noticia fue un torbellino de alegría y celebración. Alexei no pudo contener su orgullo y felicidad. «Lo lograste. Estoy tan feliz por ti», exclamó mientras la abrazaba. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Unos días después, Adelina recibió una llamada que cambiaría su vida. Había sido seleccionada para un programa de música en una prestigiosa academia en el extranjero. Esta era la oportunidad que siempre había soñado. Adelina no podía creerlo. Todo lo que había pasado había valido la pena. Después de hablar con Alexei, decidieron que era la oportunidad de su vida. Con su apoyo, se preparó para el viaje. Días después de su partida, Alexei recibió una llamada de Nastia. Ella había estado esperando el momento adecuado para confesarle sus sentimientos. Alexei, que se había sentido solo durante mucho tiempo, finalmente se dio cuenta de que estaba listo para abrir su corazón nuevamente. «Nastia, he estado pensando en nosotros. Me gustaría explorar esto», le dijo, sintiendo una nueva chispa de esperanza. La vida avanzaba para todos ellos. Adelina se sumergió en su nueva aventura, mientras Alexei y Nastia comenzaron a construir una relación basada en la amistad y el apoyo mutuo. Tatiana, por su parte, se convirtió en una abuela cariñosa y disfrutaba de la felicidad de ver a su hijo y a Adelina prosperar. Los meses se convirtieron en años, y las historias de sus vidas se entrelazaron de maneras hermosas. Adelina se convirtió en una talentosa cantante, conocida por su voz conmovedora y su capacidad para tocar los corazones de quienes la escuchaban. Alexei, ahora más seguro de sí mismo, estaba felizmente enamorado de Nastia, quien trajo una nueva luz a su vida. Finalmente, en una soleada tarde de verano, Adelina volvió a Moscú para un concierto especial en el que invitó a todos los que habían sido parte de su viaje. En el escenario, miró a su alrededor y vio a Alexei y Nastia, a Tatiana y a sus amigos, todos apoyándola. Al terminar su actuación, se dirigió a su audiencia con emoción. «Quiero agradecer a todos por ser parte de mi vida. Desde que llegué a Moscú, he encontrado una familia aquí, y no podría estar más agradecida». Los aplausos resonaron en el aire y, mientras se llenaba de felicidad, supo que, a pesar de los desafíos del pasado, el futuro era brillante. Había aprendido que el amor, la amistad y la familia son los verdaderos tesoros de la vida. Y así, la historia de Adelina y Alexei culminó en un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y sueños por cumplir, donde cada uno encontró su lugar en el mundo, rodeados de amor y apoyo incondicional. Gracias por escuchar hasta el final. No olvides suscribirte y darnos un like, es muy motivador para nosotros. Que tengas un buen día.